en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, el privilegio de estar en tu casa, Señor, y poder recibir la palabra que tú quieres hablarnos esta noche a nuestras vidas. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes en estos momentos, Señor. Gracias por sus vidas. Bendícelos, Señor. Gracias por este tiempo que nos concedes de poder separarlo para recibir tu enseñanza, tu palabra. Bendice a mis hermanos que están en línea, aquellos que van a escucharlo, esta enseñanza también grabada. Bendice a tu iglesia en todo lugar, en todas partes. Seamos edificados a través de tu palabra, exhortados, consolados a través de ella, y sucedan cambios radicales en nuestras vidas, en la congregación. Nos ponemos en tus manos y te damos muchas gracias por este tiempo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pues mire, vamos a continuar con el estudio de Santiago. Gracias a Dios vamos avanzando, ya casi terminamos esta carta. Vamos en el capítulo 4, así que yo le invito a que abra su Biblia, hermanos aquí presentes, hermanos que están a la distancia, que abran su Biblia ahí en Santiago capítulo 4. Y ya vimos los primeros 3 versículos de nuestra clase pasada. Si usted no estuvo, no pudo escucharla, ahí están todas esas clases grabadas. Amén. Entonces vamos a leer del versículo 4 y vamos a ver únicamente hasta el versículo 6. Vamos a leer versículo 4, 5 y 6 de este capítulo 4 de Santiago. Dice así la palabra: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Y mire, este capítulo 4 es un capítulo también que nos deja grandes enseñanzas. Y Santiago, hermano, no ha salido de ese punto que nos marcó en el capítulo 3, versículo 1, donde él hablaba a los hermanos y él les decía: hermanos míos, no os hagáis muchos maestros. Y ha estado sobre de ellos porque no hicieron caso a este consejo que Santiago les dijo. Y él sigue en esta línea de aquellos que se hicieron llamar maestros a sí mismos, sin tener un llamado de parte de Dios. Entonces, ¿cuál era el problema de fondo? Y ahorita lo vamos a estar viendo. Cómo Santiago nos va a hablar aquí en estos versículos, y recordemos, él no ha quitado su mirada de esas personas que se hicieron llamar a sí mismos maestros. Y el problema de fondo, hermanos, es que estas personas que tenían a lo mejor mucha facilidad de palabra, de expresión, el problema era que ellos hicieron una amistad, fíjese bien en esto, una amistad intelectual con el mundo pensante en su tiempo. Le llegó a estos hombres a parecer que las ideas de personas que a veces ni siquiera eran cristianas les eran muy útiles para sus enseñanzas, y ellos empezaron a tener una amistad con el mundo de esta manera, una amistad intelectual, o sea, a tomar las enseñanzas, las ideas, los conceptos, no de la palabra de Dios, sino de ese tipo de pensadores, personas que a lo mejor muy inteligentes, pero muchos de ellos ni siquiera conocían de Jesús, rechazaban inclusive a lo mejor muchos de ellos al Señor Jesús. Y eso, hermano, Dios lo vio con disgusto, porque tener amistad con el mundo
es ser enemigo de Dios. Y estos enseñadores habían crecido en una amistad con el mundo al tomar esas ideas, esos pensamientos de esa sabiduría que Santiago en el capítulo 3, versículo 15, él dice que es una sabiduría, ¿se acuerdan? Terrenal, ¿qué más? Animal y diabólica. ¿Se da cuenta la gravedad? Mire, estos versículos, cuando habla o almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, se pueden dar muchas aplicaciones, y he escuchado predicaciones donde dan sus aplicaciones en cómo el creyente a veces está tan apegado a los deseos del mundo, al sistema que rige ahorita el mundo, los vicios, todo esto. Pero nosotros vamos siguiendo la línea que va siguiendo Santiago. Y Santiago está sobre aquellos que se hicieron llamar maestros a sí mismos. Se puede aplicar otros temas, pero vamos nosotros sobre la idea que tiene Santiago en esta carta. Amén. Entonces, estos hombres, estos enseñadores, comenzaron a tomar, en lugar de tomar las ideas de la palabra, que hay mucha riqueza en la palabra, hay mucha enseñanza de Dios en su palabra, ellos, hermanos, comenzaron a tener ese contenido de ideas mundanas, conceptos mundanos, y eso normó la conducta de los creyentes a quienes ellos enseñaban. Entonces tomaron las ideas de, bueno, esto me parece que suena muy bonito, está muy bueno, lo voy a aplicar, explicar, y se comenzaron a meter esos pensamientos dentro de la iglesia, y eso es tener amistad con el mundo, hermano. Y comenzó a ser la conducta de la iglesia de esa manera. Entonces, por lo cual, hermanos, el virus de lo mundano atacó a los creyentes, hermanos, pues confiaron en ese tipo de enseñanzas. Se metió ese virus mundano, hermano, y lo que trata Santiago de hacer con esos versículos que hemos leído, pues es erradicar la mundanalidad de los creyentes, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, hermano. Porque todos estos enseñadores tenían una adicción por la opinión secular. Iban a resolver algún conflicto de la vida cristiana, y en lugar de apoyarse en la Escritura, se apoyaban en las ideas de esos grandes pensadores, de fulanito, sultanito, más que de la palabra de nuestro Dios. ¿Usted cree, hermano, que estemos viviendo esto en nuestros tiempos? Que la iglesia, que los líderes, los que enseñan la palabra, estén teniendo una amistad con el mundo en lo intelectual, y que en lugar de basar sus enseñanzas, sus predicaciones en la palabra de Dios, lo estén basando en ideas que ni siquiera son de Dios, hermano. Y eso lo estamos viviendo ahorita mucho. Por eso se ha metido ese virus a las iglesias, porque ya toman las ideas, no sé, de algún escritor muy famoso, de un gran psicólogo, de un gran esto, lo otro, y toman sus ideas y meten un versículo y lo enseñan a la iglesia, y de ahí surgen muchas herejías de las cuales ahorita estamos viviendo. Y los hermanos, en lugar de buscar la solución a sus problemas, a sus necesidades en la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra? Pues ahora se les hace muy fácil buscar otras alternativas. Y ya la Biblia no es la norma de la iglesia, del creyente, es otra alternativa más, porque así lo han presentado los mismos enseñadores. Y qué triste, hermano. Entonces el pensamiento cristiano empezó a ser normado por la forma de creer de estos hombres. Y hoy es el mismo problema que tenemos. La fe, hermanos, la palabra de Dios la hicieron
pedazos en sus propias manos. Y Santiago les dice, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Fíjese, casi nunca pensamos en eso, de que uno se constituye enemigo de Dios cuando en lugar de enseñar la palabra, enseñamos las ideas de los hombres. Enseñamos los pensamientos de hombre en lugar de ir a la palabra de Dios. Y la iglesia ahorita de nuestros tiempos también está muy acostumbrada a eso. Escucha las historias de la iglesia y está predicándole uno de, no sé, Moisés, esto, lo otro, y están dispersos, dormidos, pero apenas les dice uno, es que como fulanito, y empiezan a hablarle de alguien, y hasta se abren los ojos a ver de quién estoy hablando y qué pasó, qué le sucedió, porque se ha metido todo eso en la iglesia, hermano, y es algo que dice la Biblia, que nos constituimos amigos del mundo, somos enemigos de Dios, porque estamos dejando fuera la palabra de Dios. Ahora el creyente no, en su vida cotidiana no dice, voy a hacer esto, pero primero voy a ver qué dice la Biblia. No, ahorita es, voy a ver qué me dice fulanito, los 10 pasos, pues voy a hacer estos 10 pasos que me dice sultanito en tal libro, en lugar de seguir los principios de la palabra de nuestro Dios, hermano. Amén. Entonces, fíjese cómo viene el abandono de la fe a través de la multitud de enseñadores, hermano, porque no nada más es que la persona tenga mucha capacidad, tenga mucho conocimiento para enseñar, sino que se requiere y se necesita la ayuda del Espíritu Santo. Que la persona que está enseñando, que la persona que está sirviendo, hermano, tenga la ayuda del Espíritu Santo, tenga la guianza del Espíritu de Dios, porque ¿quién conoce lo profundo de Dios, hermano? El Espíritu Santo. Mire lo que dice 1 Corintios 2, 10 al 12, se los voy a leer porque es muy importante este texto. 1 Corintios 2, capítulo 2, versículo 10. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, y viene con mayúscula, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, ¿quién conoce lo profundo de Dios, hermano? El Espíritu Santo. Entonces, todo creyente necesitamos la ayuda y la guianza del Espíritu Santo. Más que las ideas de hombres, aunque sean muy famosos, necesitamos la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Entonces, esto que hicieron estos hombres, recuerde, estamos hablando de aquellos que se hicieron llamar a sí mismos maestros y que Santiago no los ha dejado. Ha ido por todo el capítulo 3, el 4, hablándonos de estos hombres. Y hermano, al hacer esto, mire, vamos al versículo, estamos viendo el versículo 4, donde les llama, oh almas adúlteras, a la infidelidad espiritual. Cuando el pueblo es infiel a Dios, se le da este título de adúltero. ¿Por qué? Porque le estamos siendo infieles a la palabra de Dios, estamos siendo infieles a nuestro Dios. Y era algo muy conocido por el pueblo de Israel al utilizar estas palabras. Entonces dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y estos hombres se constituyeron amigos del mundo, de ahí tomaban todas sus ideas, todos sus conceptos y se convirtieron en enemigos de Dios. Pero mire el versículo 5, dice,
¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Estos hombres estaban haciendo esto, estos creyentes, hermanos, y Dios sintió celo. El versículo 5 nos habla cómo el Espíritu que mora dentro de nosotros, que es el Espíritu de Dios, porque la palabra nos habla y nos enseña que somos templo del Espíritu Santo. Dice, ese Espíritu que mora dentro de vosotros los anhela. ¿De qué manera? Celosamente. Y esa palabra anhela, hermanos, en el griego significa anhelar intensamente posesión. Anhelar intensamente posesión. Entonces, Dios mismo, hermano, anhela que sus hijos le den a Él la exclusiva, hermano. Él nos anhela, dice la Biblia, celosamente. Él anhela porque le pertenecemos, hermano. Le pertenecemos y Él quiere tenerla exclusiva en la vida de cada creyente, en la vida de los predicadores, de los enseñadores, que la exclusividad la tenga Dios solamente, hermano. Que lo que enseñemos sea de la palabra de Dios, porque el plan de salvación, la doctrina, todo viene del corazón de nuestro Dios, de nadie más. Entonces Él nos anhela celosamente, que tenga Él prioridad en tu vida, en mi vida. Y Dios, hermano, este lenguaje a lo mejor es un poco extraño por tratarse de Dios, cuando usamos este lenguaje de que Dios nos anhela celosamente, los celos. ¿Por qué? Porque la Biblia también nos habla de que una de las frutos de la carne pues son los celos. Pero es muy diferente esa clase de celos al celo que siente Dios, hermano, por usted, por mí, por cada creyente. Nos anhela celosamente. Los celos del hombre es motivado por envidias, por egoísmo, pero el celo de Dios, hermano, es cuando significa cuando alguien le da a otro algo que solo a Él le pertenece. Y este lenguaje no es extraño en la Escritura, hermano. Cuando hablamos de que Dios nos anhela celosamente, porque puede traer controversia y de que cómo Dios nos cela, es celoso con sus hijos. Y pasa esto, hermano, cuando usted y yo le damos el lugar que a Dios le pertenece a otra persona, a otra cosa. Y no es un lenguaje extraño, porque mire Éxodo 25 lo que dice. Éxodo 25, donde vienen los mandamientos. Dice el versículo 5: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y ¿qué? Celoso. O sea, Dios, dice Isaías ahí en el capítulo 42:8, Él nos dice que Él no comparte su gloria con nadie. ¿Por qué? Porque solo a Él le pertenece, hermano. Escuché a un cantante cristiano decir que puede él cantarle a todo al mundo, hasta Satanás, porque él no piensa que Dios sea tan egoísta como nada más querer la alabanza y la adoración para Él. Esa es una herejía, hermano. La adoración y la alabanza le pertenece solamente a Dios. Y cuando usted se lo da a otra persona, a otra cosa, Dios se pone celoso.
Es un esposo que nos ama, hermano. Es un padre que ama a sus hijos de una manera que no le gusta que jueguen con sus hijos, que no le gusta que sus hijos sean engañados. Y él no permite que se le adore a otras imágenes, a otras cosas, porque todas esas cosas, todas esas imágenes no son Dios. El hombre está haciendo las cosas en adoración a dioses falsos que no le pertenecen. Entonces, Dios, hermano, es un Dios, dice, fuerte y celoso. ¿Había pensado usted en eso, que Dios lo cela a usted? ¿Por qué? Porque usted le pertenece. Cuando un esposo ve que otro hombre le coquetea a su esposa, ¿cómo se siente? Aunque sea cristiano, ¿cómo creen que se siente? Celos cristianos. Y dicen, es que es pecado. En cierta forma, hermano, eso no. ¿Por qué? Porque esa mujer, ¿a quién le pertenece? Pues al esposo. Entonces, habla de una pertenencia, y usted y yo le pertenecemos a Dios. La iglesia le pertenece a Cristo. Y, por ejemplo, cuando Pablo les hablaba a la iglesia de Corinto, él les decía, los celo con celo de Dios, para presentarlos al esposo que es Cristo, la iglesia. O sea, habla de un cuidado, de un cuidado apasionado de Dios por su iglesia. Y Pablo lo entendía de esa manera, y por eso le dice a la iglesia de Corinto, yo los celo con celo de Dios, los cuido, los exhorto, porque quiero presentarlos sin mancha delante de Dios, que se presenten delante de Dios bien. Y él tenía ese celo de Dios en su vida. Entonces, hermano, hay un texto más que me gustaría leerlo, Éxodo 34:14. Fíjese el nombre de Dios, fíjese el nombre que da aquí de nuestro Dios. Es algo bien interesante este versículo. El nombre de nuestro Dios. 34:14. Éxodo 34:14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, con minúscula, pues Jehová, cuyo nombre es, ¿qué? Celoso. Dios celoso es. Qué tremendo, hermano. Deberíamos de tener mucho cuidado los creyentes, pero más los que enseñamos la palabra. ¿Por qué? Porque Dios cela a su pueblo, a su iglesia. Y cuidado con esos enseñadores, porque van a recibir una condenación muy especial, porque desviaron a la esposa de Cristo. Han jugado con la iglesia por la cual Cristo le costó su vida, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, estos enseñadores que tomaron sus ideas del mundo y todo eso, por eso les dice Santiago, ¿a poco es en vano lo que dice la Biblia? Que el Espíritu que mora en ustedes los anhela celosamente. Porque le pertenecen, porque ustedes son de Dios, y Dios no comparte su gloria con nadie. Es un cuidado de Dios apasionado por sus hijos, y Él nos anhela, hermano. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Nos anhela celosamente, hermano. Es algo tremendo. Y como les digo, este lenguaje pues es conocido en la Escritura, que Dios es un Dios celoso. No comparte su gloria, hermanos, con nadie. Y Él cuida a los suyos apasionadamente.
Y podemos entenderlo un poquito con este ejemplo que les di de Pablo, de cómo cuidaba a la iglesia, cómo los exhortaba, cómo les enseñaba toda la verdad, porque él sabía, hermano, que le pertenecían a Dios y los quería presentar dignos del Señor Jesús. Entonces, estos hombres tomaron del mundo sus ideas, sus enseñanzas, y eso adquirió una gravedad tremenda, porque así lo enseñaban a la iglesia de Cristo, hermano. Y fíjese bien lo que le voy a decir. Este fue el medio cómo Satanás comenzó a opinar en el cuerpo de Cristo. Al usar todas esas ideas, conceptos, Satanás comienza a opinar en el cuerpo de Cristo, hermano, y mete, como decimos, su cuchara en la iglesia. Ahorita, ¿cuántas cosas Satanás está metiendo su cuchara en la iglesia, hermano? En música, en la enseñanza, en la doctrina, hermano. Pero esos enseñadores van a dar cuentas delante de Dios. No es cualquier cosa. Al hacer caso más a libros, a enseñanzas, y quererlas meter y acomodarlas en la iglesia, hermanos, es algo terrible, y que le estamos dando oportunidad a Satanás de opinar y de hacer cosas que están mal delante de nuestro Dios. Y es esa amistad con el mundo, enemistad con Dios. Espero estarme explicando. Amén. Entonces, el Espíritu de Dios siente eso con respecto a nuestros corazones cuando amamos más al mundo que a Dios, hermano. Él nos anhela celosamente. Y ahorita la iglesia está teniendo más amistad con el mundo que con Dios, siguiendo sus corrientes, sus enseñanzas, todo el sistema del mundo, y dejando a un lado la palabra de Dios, que porque pasó de moda, hermano, la palabra no pasa de moda. Dice Dios, va a pasar el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. Se marchita la flor, se marchita la hierba, todo, pero mi palabra permanece. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos, de hacer amistad con el mundo. Aún al tener esas ideas, tomar esas enseñanzas que no son de parte de Dios. Entonces, Él nos anhela, y recuerda esto siempre, hermano. Dios te anhela celosamente, porque tú le perteneces, porque no quiere que otros jueguen contigo y te enseñen cosas que no son, y te lleven por caminos que te van a apartar de Él. Amén. Entonces, pasamos al versículo 6, el último de esta noche. Dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El Espíritu, hermano, inspira a Santiago y le dice: diles que yo les tengo una mejor propuesta, una mejor oferta que el mundo. ¿Qué les tenía que decir Santiago y qué nos tiene que decir hoy? Que Dios da mayor gracia, hermano. Que lo que ellos buscaban, lo que esos hombres, lo que la iglesia busca, en Dios lo puede superar, hermano. Son las propuestas de Dios. Dios interviene y hace una propuesta, porque Él dice: yo doy mayor gracia. Porque mire, cuántos creyentes, y aún esos mismos hombres que estamos hablando, de los cuales Santiago sigue hablando, que a lo mejor se sintieron, ¿cómo se dice cuando algo te impacta? Deslumbrados, ¿sí, verdad?
se deslumbraron con las ideas de los filósofos, de los grandes pensadores, y comenzaron a meter eso a las iglesias, y a lo mejor se acercaron al mundo para alcanzar prestigio, para alcanzar fama, para alcanzar economía. Y Dios, hermano, a través de Santiago, Él nos dice: tienen mayores beneficios conmigo. ¿Qué te puede ofrecer el mundo si yo doy, dice Dios, mayor gracia? Amén. Qué idea tan preciosa, hermano, que nos está dando Dios en estos versículos. Dios está haciendo gala de su abundante gracia, porque la gracia de Dios es ilimitada, hermano. Es ese favor de Dios inmerecido que tú y yo recibimos. Por gracia, el Padre nos dio a su Hijo Jesucristo. Por gracia, Él te ha dado todas las bendiciones que tenemos, hermano. La gracia de Dios es ilimitada. ¿Y para qué hacer eso? ¿Para qué hace Dios esto? ¿Para qué dice Dios estas palabras? Yo doy mayor gracia, hermano. Es muy claro ante la amistad del mundo, que impresionó a muchos y que sigue impresionando a mucho creyente. No, es que el mundo te ofrece. ¿Qué ofrece el mundo? A ver, piensa. ¿Mande? Cosas materiales, placeres, fama. Mire, hay predicadores que prefieren la fama y meten sus enseñanzas, porque esto está pegando, esto está haciendo ruido, y qué importa que diga la Biblia, o sea, lo meten. ¿Por qué? Porque quieren fama, quieren prestigio, quieren economía, lo que les deje más dinero, hermano. Entonces, es muy claro que ante la amistad del mundo, que impresionó a muchos, Dios, hermano, fíjese qué tremendo, Dios quiere impresionar a sus hijos para quitarles esa mala amistad con el mundo. Quitarle esas malas compañías. Qué hermoso, hermano, lo que Dios nos está hablando. Que veamos lo que tenemos en Dios. Quiere impresionar a sus hijos, hermano, porque Dios también ha batallado con los hijos que hacen malas amistades. ¿Cuántos papás han batallado con sus hijos porque tienen malas amistades? Por alguna amiga, algún amigo que quisiéramos que se desapareciera. Porque sabemos el daño que le está provocando. Bueno, pues Dios nos entiende, porque Dios también batalla con sus hijos que hacen amistad con el mundo. Por eso que Dios ha dicho, hermano, a través de Santiago, equivale a que Dios está diciendo: yo ofrezco más que el mundo. Cuando Él dice: yo doy mayor gracia, yo te ofrezco más. ¿Qué puede ofrecerte el mundo? Es pasajero, es vano, te trae destrucción, derrotas. Pero lo que yo te ofrezco es mi gracia. Y si tienes la gracia de Dios, hermano, tienes todo, es ilimitado. Con la gracia de Dios, hermano. Aleluya. Y ahorita vamos a seguir con este tema, pero dice la Escritura que Él da mayor gracia, hermanos. Y dice este texto, déjenme lo leo, en Santiago 4:6, dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios. Y eso de resistir, hermano, ¿qué significa? Que Dios resiste a los soberbios.
¿Qué cosa es eso que Dios resiste? Y en el griego es una expresión de guerra. Resistir es una expresión de guerra que significa que Dios mismo se ha puesto contra ellos. Dios vio a estos enseñadores, a estos maestros que se hicieron maestros a sí mismos, porque a lo mejor eran buenos para hablar, y terminaron llenos de soberbia por la fama, por la posición, por el dinero, y terminaron llenos de soberbia. Pero dice Dios que Él resiste a los soberbios. Él se pone en contra de ellos. Los soberbios son enemigos de Dios. Qué fuerte, hermano. Dios resiste, se pone en contra de ellos, se les para enfrente. ¿Por qué? Porque mire lo que significa soberbio. Soberbio significa en el griego apareciendo por encima de otros. Es una persona que se siente por encima de los demás. ¿Cómo ve a los demás? Bueno, ni voltea a verlos, o sea, él es lo máximo. O sea, es así como que, ¿qué me vas a enseñar tú? ¿Qué? O sea, menosprecian siempre a los demás. Una persona soberbia es un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás. Se siente superior a los demás, junto con un rechazo de someterse a Dios. ¿Por qué? Porque se siente autosuficiente. O sea, yo no necesito de nadie, no necesito de los hermanos, no necesito ni de Dios. No lo dicen con sus palabras, pero con sus actitudes, hermano, lo hacen. Son personas soberbias, todo lo contrario a los humildes. El humilde es aquel que dice: yo dependo de Dios, yo necesito de los demás. Pero el soberbio no, el soberbio se siente por encima de todos, hasta de Dios, hermano. Y hasta le quiere decir a Dios qué hacer y cómo hacerlo. Son personas soberbias, y ante esas personas Dios mismo, hermano, se pone contra ellos. Qué fuerte, qué tremendo, hermano. Personas soberbias que a veces ni el saludo le dan a los hermanos, porque no son dignos, ¿verdad?, de que yo salude a esta persona. Pues cuidado, porque Dios se pone frente a ellos, contra ellos, y Dios va a tratar con ellos. Mire a Nabucodonosor, que se sentía él por encima de todos, nadie era como él. ¿Y qué pasó, hermano? Dios lo humilló, lo más humillante, a andar como un animal, hasta que él reconoció, dice la Biblia, a Dios, que está por sobre todas las cosas. Qué fuerte, hermano, esta palabra. Dios resiste a los soberbios y hace el contraste con los humildes. Dice: pero Él da gracia a los humildes. Dice este versículo, dice el 6: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, hermano. Dios da de su gracia a los humildes. ¿Y qué es la gracia de Dios? Ya se los dije ahorita, el favor inmerecido. Pero mire, ya en otra ocasión lo hemos compartido esto. Y la gracia, fíjese bien, muy bonita definición. La gracia es eso que hace que la gente nos diga que sí cuando quisiera decirnos que no. Que la gente, es que no soporta a esta hermana, pero bueno, es la gracia de Dios. Que te quisieran decir no, pero te dicen sí. Te quisieran cerrar la puerta en tus narices, pero pues te la abren. ¿Por qué? Por la gracia de Dios.
Por eso decimos, si tienes la gracia de Dios, hermano, ¿qué te puede ofrecer el mundo que la gracia de Dios no te dé? Si la gracia de Dios es ilimitada. Si el trabajo te corren porque eres cristiano, o te hacen menos, o cualquier detalle, Señor, tu gracia. Y mira, aunque ellos no quieran, Dios te va a promover, Dios va a hacer las cosas, porque Él da gracia a los humildes. Y tenemos un ejemplo bien precioso de la gracia, cómo Dios da la gracia, hermano, a los humildes, cómo Él da mayor gracia a sus hijos, hermano. Por eso tú pídele gracia al Señor. En tu trabajo dile, Señor, dame de tu gracia, porque aunque el jefe no te quiera, Dios te va a promover, Dios te va a dar. Pídele de su gracia en tu escuela, que si los maestros, a un maestro no le caíste bien y te trae, dile, Señor, dame gracia. Y aunque ese maestro no quiera, Dios va a querer. La gracia de Dios. Y mire, el ejemplo de los hebreos. Ellos estaban cautivos en Egipto, pero tenían la ilusión de tener su propia tierra, su propia patria, hermano. Pero no tenían nada los israelitas en sus manos. Sus manos estaban vacías porque eran esclavos de Egipto. Y aparte, los egipcios no los querían. No nomás eran esclavos, aparte no los querían los egipcios a los israelitas. Pero Dios les había dado promesas y ellos tenían promesas de Dios. Viejas promesas, tenían años, cientos de años esas promesas, pero eran promesas de Dios. Y como predicaba el pastor el domingo, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Aunque no quieran los egipcios, Dios lo iba a hacer por su gracia. Entonces, hermano, ellos tenían en sus manos nada más esas promesas que Dios le había hablado a su padre Abraham. Y llegó el tiempo que Dios les ordenó salir de Egipto sin hacer guerra, sin causar un conflicto social, para que fueran y formaran una nación, la nación de Israel. Pero no tenían recursos, hermano, y se necesitan recursos para formar una nación. Pero ¿qué fue lo que Dios le dio a su pueblo? ¿Qué es lo que nos dice el libro de Éxodo? Lo primero que Dios le dio a su pueblo, hermano, fue gracia. ¿Se da cuenta? Mire, ahí en Éxodo capítulo 3, 21, ahí lo dice para que vea que no estoy echando mentiras. Éxodo 3, 21. Lo primero que Dios le da a su pueblo, hermanos, no tenían nada en sus manos. Pero mire, cuando Dios da gracia, hermano, es una gracia ilimitada. Dice el versículo 21, 3:21 de Éxodo: y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, de sus enemigos, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. ¿Usted cree que los egipcios de buena gana le iban a dar todo eso al pueblo de Israel? Por supuesto que no, hermano. ¿Qué fue? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Y se cumple en Éxodo 12:35, cuando ya sale el pueblo. 12:35 de Éxodo dice: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Les daban todo lo que pedían: oro, plata, vestidos. Tengan, ahí está. Por eso les digo, la gracia es eso que cuando la gente te quiere decir que no, pero Dios los mueve a que sí.
Los egipcios no hubieran querido darle nada al pueblo, pero la gracia de Dios actuó, hermano, y la gracia hizo justicia. Ellos habían sido esclavos, hermanos, por cientos de años. Todo lo que se le debía al pueblo de Israel, de su pago, de su trabajo, mire, no fue un robo, fue un pago que necesitaban, que era necesario y era justo para el pueblo de Dios. Pero ¿qué fue? La gracia de Dios. Por eso Dios dice, ¿qué te ofrece el mundo? ¿Qué te puede ofrecer el mundo que no sea mayor que mi gracia? La gracia de Dios, hermano, que Él da a los humildes. Qué interesante esto sobre la gracia de Dios, que es ilimitada, hermano. ¿Quieres tú, hermano, la propuesta de Dios, la gracia de Dios, o quieres seguir en amistad con el mundo? Dios va a comenzar, hay más propuestas de Dios en estos versículos que lo vamos a ver la semana próxima, pero están las propuestas de Dios y las del mundo. ¿Qué te ofrece el mundo y qué te ofrece Dios? Y Dios quiere impresionar a sus hijos y les dice, mira mi gracia, cuán abundante es, cuán ilimitada es, que puedes tener todo con mi gracia. Y el mundo, lo que el mundo ofrece, hermanos, es pasajero. Entonces yo te pregunto esta noche, ¿qué propuesta vas a querer? ¿La del mundo o la de Dios, hermano? Vamos a orar. Y yo te invito esta noche, hermano, a que desees la gracia de Dios, que le digas, Señor, yo quiero tu gracia. El mundo lo que ofrece es tan pasajero, tan efímero, todo se termina, puros problemas, Señor, pero yo quiero tu gracia, Señor. Yo quiero estar bien contigo y no hacerme amigo del mundo. Yo quiero tener una cercanía contigo, Señor. Y eso lo vamos a ver más adelante en estos versículos, pero vamos a dejarle hasta ahí, hermano. Así que yo te invito que si tú estás haciendo amistad con el mundo, hoy le hagas caso a tu Padre, al Padre Celestial, y le digas, Señor, hoy dejo al mundo, sus propuestas, todo lo que el mundo me quiere ofrecer, Señor, porque tú das mayor gracia, Señor. Amén. Así que pues vamos a orar. Si tú necesitas la gracia de Dios en tu trabajo, en tu hogar, en la escuela, donde te estás desarrollando, en la iglesia, dile, Señor, yo necesito tu gracia. Que aunque me quieran decir que no, Señor, un sí. ¿Por qué? Porque tengo la gracia de Dios. Amén. Vamos a orar, a ponernos de pie. Si tienes que pedir perdón a Dios porque te has hecho amigo del mundo, hazlo esta noche. Si has seguido los principios del mundo, las corrientes del mundo más que la palabra, también hoy es tiempo para decirle, Señor, dejo eso atrás. Padre, en esta noche te damos gracias por la hermosa palabra tuya, porque tú nos pones, Señor, lo que el mundo ofrece es tan pasajero, tan dañino, Señor. Y cómo tú nos anhelas celosamente, Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí, de los que están escuchando esta predicación, han hecho amistad con el mundo, creyendo que lo que el mundo ofrece es mejor, Señor? Pero solo va a traer destrucción, solo va a traer tristeza, vanidad, soberbia. Hoy, Señor, que haya arrepentimiento en el corazón de mis hermanos, aquellos que han ido detrás de las cosas del mundo, de las corrientes de este mundo, que hoy puedan pararse y decir, Señor, perdóname. Hoy yo quiero la propuesta de Dios, no la propuesta del mundo, no lo que el mundo ofrece. Hoy yo quiero, Dios, seguirte a ti. Hoy yo quiero hacer caso a la voz del Espíritu Santo hablando a mi corazón, porque Dios me anhela celosamente, porque yo le pertenezco a Él, porque soy su hijo,
porque fue pagado un alto precio por mi salvación. Gracias, Dios, gracias por tanto amor derrochado, Dios. Gracias por tanto amor que tú muestras, por el cuidado apasionado por cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a dejar el mundo, a alejarnos del mundo y acercarnos a ti, Señor. Hoy aceptamos esa propuesta tuya, que tú das mayor gracia. Tú tienes algo mejor que ofrecernos y es tu gracia preciosa, Señor. Hoy derrama de tu gracia. Hoy necesitamos, Señor, tu gracia, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Padre, por tanto amor, Dios. Gracias por ese amor que tú nos muestras, Padre, porque a veces hemos sido hijos tan rebeldes que hemos hecho amistad con el mundo, Dios. Y tú hoy nos estás llamando a dejar esas amistades, a dejar esa amistad con el mundo y tener una relación contigo personal, cercana, Dios. Redarguye el corazón, Señor, que se ha alejado de ti, que se ha alejado de tus principios, Señor. Redarguye ese corazón, Señor. Y hoy te pedimos de tu gracia. Derrama de tu gracia en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Cuánto te necesitamos, Dios. Te necesitamos, así como el pueblo de Israel, que dice tu palabra que tú les diste de tu gracia. Y esas manos que estaban vacías, tu gracia las llenó, Señor. Mira, Dios, la vida, el corazón de mis hermanos, muchos están con sus manos vacías hoy. Llénalos de tu gracia, llénalos de tu gracia, Señor, ahí en su trabajo, llénalos de tu gracia, ahí en su hogar, llénanos de tu gracia, en la iglesia, Señor, en donde nos desarrollemos, en las escuelas, danos de tu gracia en todo momento, Dios. Porque tú das mayor gracia y tú das gracia a los humildes. Nosotros, Señor, hoy te decimos, dependemos de ti, Señor. No podemos sin ti, Dios. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. A ti damos honra y gloria y te pedimos tu gracia sobre nuestras vidas, hoy y siempre, Señor. En el nombre precioso de Jesús.